Bueno, mientras terminan de llegar los últimos, esperamos unos minutos más y ya comenzamos la clase del día. Aguardamos unos momentos entonces. Buenas tardes nuevamente. La clase de hoy, vamos a ver, como bien decía en la publicación en el link, tema BSM, Value Stream Mapping, mapeo de la cadena de valor. Vamos a desarrollarlo. No va a ser demasiado largo, con lo cual esperemos no se dilate demasiado, porque la idea es hacer una segunda instancia, dejar el espacio para las consultas que ustedes puedan ir trayendo. Si bien no hubo ninguna en el foro en estos días, bueno, seguramente estarán estudiando, estarán resolviendo ejercicios anteriores, con lo cual tanto esta clase como la clase del miércoles que viene, en la cual vamos a ver Industria 4.0, vamos a dejar también un espacio al final para consultas previas al examen. Así que bien, bueno, sin más, voy a comenzar a compartir. Ustedes me avisan cuando ya estén viendo. Bien, están viendo ahí, ¿no? Sí. Excelente, modo presentación, ¿entiendo? Sí. Bueno, sí. Gracias. Value Stream Mapping, mapeo de la cadena de valor, BSM, como comúnmente se lo conoce. Ante todo, o antes de comenzar, quisiera preguntarles, como siempre hacemos al principio de la clase, si lo han escuchado nombrar, si han tenido algún tipo de experiencia, si lo han puesto en práctica en algún laburo, tal vez, en alguna planta, en algún trabajo de campo que hayan hecho para alguna materia. Quisiera escucharlo primero un poco a ustedes. Nos animamos a pedirle participación porque en las últimas clases algunos se han animado muy bien, con lo cual confiamos en que alguno pueda, aunque sea, esbozar un no conozco la herramienta, para tener un poquito de noción. Yo no la conozco. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Bueno, excelente, bárbaro, porque es importante tenerla en conocimiento para... Obviamente, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando del sistema Toyota, de Lean Manufacturing, se trata justamente de eso. Y en ocasiones van a encontrarse con esta aplicación en alguna planta, sobre todo en el área de mejora continua de las plantas, quienes llevan adelante estos procesos o estas herramientas. ¿Hay alguien que haya alguna vez tenido la experiencia de hacer un BCM en alguna planta, en algún trabajo? ¿Ninguno de ustedes les tocó? Bien, como para darme una idea hasta cuánto puedo decir cosas que no son ciertas, ¿no? Y ninguno puede desmentirlas. Pero bueno, vamos a arrancar un poco. Entonces, ¿qué es el Value Stream Mapping? Como en toda la materia, y también tenemos un libro que se basa está escrito en inglés, y hay muchos conceptos y términos que están en inglés, y nos gusta o no, el inglés nos invade en todo lo que es la industria. El término BSM se castellaniza en lo que es mapeo de la cadena de valor,
pero normalmente las siglas BSM se mantienen siempre. Entonces, es más conocido tal vez por las 3 letras BSM que por la descripción en sí. Pero bueno, el mapeo de la cadena de valor. Hay 3 palabras que evidentemente nos están marcando algo. El mapeo va a decir, nos va a tratar de orientar, plasmar en algún tipo de papel o mapa alguna determinada ruta, ubicación, proceso, etc. La otra palabra es valor y la otra palabra es cadena. Vamos a ver cómo estos conceptos se integran y sobre las cuales se basa lo que es la manufactura Lean. Un momento que doy ingreso a unos últimos que están entrando. Bien. Entonces vamos por parte. ¿Qué es esto del BSM que estamos presentando tan bueno? Herramienta de papel y lápiz. Ante todo, es una herramienta dentro de todo sencilla, no tiene una gran complejidad en el entendimiento y en el uso. Y al ser sencilla y al ser fácil, o al ser dentro de todo comprensible la implementación, nos va a dar esa característica de simpleza de ver una cuestión más macro de lo que es el proceso, pero partiendo desde el lado micro. Entonces, cuando decimos herramienta de papel y lápiz es porque quienes la pensaron, que tienen que ver con los creadores de la manufactura Lean, la pensaron como algo que se tenga que hacer en el piso de planta, recorriendo el piso de planta en una determinada dirección que ya vamos a ver, con la herramienta de escritura, que en este caso es papel y lápiz. En lo personal, me tocó alguna vez participar de un BSM en una planta, el cual, quien lo coordinaba, llevó una pizarra de esas con ruedas, móviles en el piso de producción, pegó unos afiches, unos papeles, y iba realizando el trazado del mapa, como antiguamente se trazaban los mapas. Entonces, de ahí que era bastante fiel en el concepto. Esta persona, que desde ya que eso generó ciertas complicaciones a lo largo del proceso, porque obviamente uno está desplazándose, un grupo de personas con una pizarra en el medio del proceso, el supervisor de producción, los líderes no estaban demasiado contentos porque interfería en determinado momento y terminó siendo no del todo tan práctico. Pero sí dejó en claro lo que era el concepto de trazar el mapa recorriendo el camino, recorriendo el área geográfica donde se desarrolla la actividad. Y papel y lápiz porque normalmente uno va a ir apuntando, va a ir dibujando y seguramente varias cosas las va a tener que ir cambiando, las va luego revisando. Entonces es algo que tiene cierto dinamismo en esto del trazado. Pero ante todo tengamos presente eso, que diga que es de papel y lápiz no quiere decir que no existen software, no se puede hacer en la computadora, que es más prolijo, queda más agradable, pero al ser un diagrama que no es un dibujo técnico ni por asomo, los recursos sencillos de trazado apuntan más al enfoque del plasmar en un modelo visual ordenado todo eso que vamos viendo en la medida que vamos caminando por el proceso. Entonces, de esa manera, apunta a ver más allá del proceso. Ahí dice proceso. Es la palabra. ¿Qué quiere decir ver más allá del proceso? Uno cuando va y ve una operación determinada o una línea determinada, puede enfocarse en algunos puntos y puede omitir o pasar de largo algunas otras cuestiones, como por ejemplo el reconocer algún tipo de desperdicio, o por ejemplo el detectar si una operación está saturada o si una operación está demasiado holgada en cuanto a su carga de trabajo, y lo que nos apunta a tratar de visualizar es entender el flujo de la cadena de valor. Y acá un poco redunda el nombre con lo que es el título, ¿no? Acá aparece lo que es cadena de valor. Dentro de un ratito vamos a entender mejor que es uno de los principios del Lean. Pero la cadena de valor, la cadena va a ser un conjunto de eslabones que van a estar enganchados con un determinado sentido y con una determinada intención. Entonces, el reconocer el flujo dentro de esa cadena va a ser parte de lo que vayamos a intentar ver en la medida que vamos avanzando en el proceso, como dijimos antes, caminando. ¿Y cuál es la diferencia con el diagrama de flujo? Porque ahora como que no logro diferenciar, o sea, si vos dibujás las distintas áreas, ¿por qué tenés el plano de la planta? Y si querés ver el flujo, ¿por qué no ves el diagrama de flujo? Bien,
La diferencia con el diagrama de flujo la vamos a entender ahora que veamos cómo se traza este mapa, porque tiene otro sentido. El diagrama de flujo desde ya es la herramienta formal en la cual escribimos el flujo de proceso con todas las operaciones que están asociadas y con los transportes, con los almacenamientos. Y el BSM va a tomar parte de ese diagrama de flujo de proceso, sí, desde ya va a estar alineado y va a estar hermanado, va a tener totalmente sintonía con eso. Solamente que cuando trazamos el BSM, la información que vamos volcando o la forma en la cual vamos volcando la información cambia. Y lo que tratamos de extraer del BSM o el fin por el cual nosotros vamos a trazar el BSM también cambia, porque lo que nosotros trazamos es el inicio en realidad del proceso que viene a continuación. Déjame que avancemos a ver si con el correr del desarrollo del tema se alcanza a aclarar la duda. Por ejemplo, parte de algo que vamos a estar viendo en el BCM que tiene que estar, que en un diagrama de flujo de procesos no lo vamos a tener, es el flujo de información. Nosotros tenemos dos tipos de flujo, que es el flujo de material y flujo de información. Por un lado, cuando recorramos el proceso, vamos a entender o vamos a ver el material en qué sentido fluye, de dónde hacia dónde se dirige, cuáles son los procesos asociados, y el material va hacia un cierto sentido. Ahora, ¿cuál es el flujo de información? En una planta, cada estación, cada operación, cada línea, cada celda tiene que saber qué fabricar, cuánto fabricar, de qué modelo fabricar. El que mueve el material tiene que saber qué material mover, de dónde hasta dónde. Bien, esta información, este flujo de información, que es muchas veces visible, muchas veces no tan visible o no tan claro dentro de una planta, forma parte de lo que debemos considerar para trazar y dejar marcado o dejar volcado en el mapa, porque nos interesa analizarlo, justamente. Parte de esto del Value Stream Mapping está desarrollado en un libro que su título se llama Learning to See, o sea, aprendiendo a ver. Lo que busca justamente es hacer un cambio en esta manera de enfocar o esta manera de ver un proceso, una planta, un flujo de operaciones en pos de un objetivo que sienta sus bases en, obviamente, el sistema Toyota. Vamos a avanzar seguramente en el correr de los slides. Ayuda a ver, en esto que decíamos, fuente de desperdicios. Conociendo los desperdicios, nosotros ya lo hemos hablado, entender a lo largo del recorrido de la planta dónde están esos desperdicios y dónde se están originando y cómo se están originando y por qué se están originando. Muchas veces en la teoría o viendo los estándares no se alcanza a distinguir dónde están los desperdicios, muchas veces sí, pero muchas veces hay cosas que se detectan cuando se observan y se analizan y se buscan específicamente dentro de ese recorrido. Entonces, esto nos va a permitir una herramienta que nos ayuda justamente a determinar esos desperdicios. Es el enfoque de implementación de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, como ya hemos hablado, incluso en la unidad 1, luego vimos el sistema Toyota, por supuesto que es posterior al sistema Toyota esta creación de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing y el sistema de producción Toyota o TPS es lo mismo, son distintos. Bien, creo que si ustedes buscan en diferentes bibliografías van a encontrar respuestas diferentes y hasta antagónicas a esa pregunta. Están quienes dicen que son exactamente lo mismo, solamente que Lean Manufacturing tiene un nombre más americano y permite ser implementado por eso. Y también vamos a encontrar que sientan las bases, o mejor dicho, el Lean Manufacturing toma lo del sistema Toyota, se basa esencialmente en la misma esencia de lo que implementó Toyota, y con eso, esos principios de Toyota, ese entender lo que es desperdicio, lo que son las herramientas, por ejemplo, lo que es el Just in Time, o lo que es el Kanban, o las herramientas de Pokayoke, Andon, el nivel de producción. Esencialmente, todo va a estar dentro de lo que es manufactura Lean y hasta con los mismos nombres. Tal vez la diferencia más sensible o más sustancial entre ambos puede ser que Toyota inicialmente partía de un objetivo que era reducir los costos improductivos.
Entonces, lo principal era reducir los costos para mejorar su productividad y buscando los desperdicios, que eran quienes generaban esos costos improductivos, lograba alcanzar ese objetivo. Luego va todo el desarrollo, ¿no? Pero partía desde esa necesidad también ante un contexto determinado de un mercado que consumía variedad de vehículos en cantidades no muy grandes. Lean Manufacturing llama o crea un concepto de lo que es el valor. Entonces va a buscar también la parte de desperdicio, va a estar presente y va a ser una de las bases del Lean Manufacturing, va a estar también asociada a lo que es el concepto de valor. Del valor de lo que es el producto, del valor de lo que incluye dentro de la cadena de valor, y va a buscar maximizar el valor reduciendo los desperdicios. Entonces, ahí podemos tener algún tipo de diferencia en ese enfoque, pero en esencia parten de lo mismo y terminan siendo esencialmente los mismos sistemas de gestión implementados. También están aquellos que dicen, bueno, pero en una planta no puedo tener yo el sistema de producción Toyota, justamente puede ser un competidor, la terminal, no puedo establecerlo o llamarlo de esa misma forma. De hecho, incluso ustedes van a ir a distintas plantas y van a encontrar en la planta X, van a encontrar con el TPX, el sistema el XPS, el sistema de producción de la empresa X, o sistema de manufactura de la empresa X. Normalmente se les suele llamar, y esos sistemas toman básicamente lo que es el sistema Toyota, lo que es el Lean Manufacturing, le hacen algunos ajustes o aplicaciones tal vez más específicas para el área del rubro de la planta o de la organización donde se esté implementando, y también le dan lo rebautizan de esa forma, ¿no? Pero esencialmente van a tener los mismos enfoques, con lo cual el aprender o el entender las dos termina siendo complementario y necesario. Y lo que decíamos antes, el trazar el mapa de estado, que va a ser el mapa de estado actual principalmente, no es solamente sacar una foto, sino sacar una foto y decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Tengo que implementar una acción. Para algo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo con el fin de mejorar alguna situación que sería la presente. Entonces, el BSM nos va a dar esta base para saber qué tengo que hacer, a dónde quiero llegar y en qué tiempo debo ir haciendo las cosas. Como dijimos antes, hacemos un flashback a lo que son los 7 desperdicios y quiero escucharlo ahora a ustedes, si pueden ya de paso repasarlos, así no lo digo yo de nuevo. ¿Me ayudan con esto? ¿Cuáles eran los 7 desperdicios? El inventario. Bien, el inventario. ¿Qué más? Sobreproducción. Sobreprocesamiento. Desperdicio de talento. Pero repetí el último nuevo. Desperdicio de talento. Ah, bueno, es el octavo. Acá yo. Cuando la máquina espera, cuando la persona no está haciendo nada y está esperando. Procesamiento inadecuado. De movimiento. Muy bien, de movimiento. ¿Alguno más? Bien, no los conté mientras los fueron enumerando, pero bueno, vamos por la duda a repasarlos. Si nosotros decimos que en el BSM tenemos que ir recorriendo y tenemos que ir identificando dónde están los desperdicios, bueno, desde ya que tenemos que tenerlos bien en claro. ¿Cuáles son para poder reconocerlos? Si no, difícilmente los reconozcamos en una planta de producción. Esto forma parte de esto del aprender a ver, ¿no es cierto? El entender que hay cosas que están de alguna forma consumiendo recursos innecesariamente y no generando valor, hace que tengamos una mirada distinta de lo que tendríamos si tal vez no conociéramos todo esto. Entonces, la parte de defectos, esto tal vez es la más común o lo más adecuado, lo más típico a la hora de percibir, o cualquier persona intuitivamente puede darse cuenta si hay defectos, hay desperdicio o hay algo que no está funcionando bien. La sobreproducción, como decíamos antes, los elementos no necesarios, si no hay una demanda y se produce igualmente. El sobreprocesamiento o el procesamiento excesivo de un determinado producto, una determinada pieza, el movimiento innecesario de las personas, muchas veces por falencia del layout, el transporte de material, cuando también es innecesario o excesivo, o no optimizado, o no buscando la mejora de reducción de estos transportes,
las esperas, ¿sí? De la persona, está tal vez esperando que un equipo termine, o que le traigan material, o que hay una demora de por sí en el proceso, y como decíamos antes, inventarios que suele ser un poco la madre o el que termina repercutiendo y generando muchas veces los suelos de desperdicio, ¿no? Entonces, el Lean Manufacturing, como se basa justamente, o como utiliza el BCM de una forma para implementar o para desarrollar el Lean Manufacturing dentro de una planta, podemos definirlo como un modelo de gestión de la producción en la cual se busca permanentemente la eliminación de desperdicios, al igual que el sistema Toyota, perdón, maximizando el valor para el cliente. Acá aparece esto de vuelta el valor, maximizar el valor, y aparece el término el cliente. Entonces, hay una mirada, hay un enfoque que va a estar apuntado al cliente. El sistema Toyota también apuntaba al cliente, pero con no necesariamente el concepto tan marcado de valor. El sistema Toyota nace esto del cliente interno, de que cada proceso es proveedor de un cliente interno, que es el proceso siguiente, y al cliente interno no puedo entregarle defectos, y de ese lado fue también un concepto que cambió drásticamente el enfoque a la hora de entender los procesos. En este caso, Lean Manufacturing, cuando habla del valor para el cliente, se está refiriendo al cliente, el consumidor final, quien va a ser finalmente quien compre el producto que la planta va a estar fabricando. Entonces, repasamos también los 5 principios de Lean. El que venimos ahora, el valor agregado. El valor, Lean Manufacturing lo va a definir en términos del cliente. O sea, ¿qué es el valor para el cliente? La ecuación del valor del cliente. Para poder entenderlo de una forma o con algún ejemplo sencillo, una empresa, según la ecuación de valor que tenga, a qué le va a asignar valor, a qué no, probablemente tome sus decisiones y termine definiendo parte de su sistema o su proceso. En un caso de una aerolínea, por ejemplo, uno como usuario de la aerolínea, bueno, ustedes habrán tomado algún vuelo o es algo que es bastante habitual, no en esta época, por supuesto, pero la ecuación de valor de uno, ¿cuál podría ser como consumidor de ese servicio de traslado? Probablemente, bueno, y que el traslado sea según lo planeado en el tiempo, en el horario de salida y en la duración del mismo, que sea seguro, que me lleve al destino correcto, que tenga un viaje sin problemas, y no se me pierdan las valijas, que no tenga demoras por eso. Entonces uno va a estar pagando por un servicio que con esas características espera recibir. Entonces esa podría ser la ecuación de valor desde el punto de vista del usuario, de nosotros como clientes. Ahora, la aerolínea podría tener la ecuación de valor que sea la de usar o maximizar la eficiencia en el uso de sus activos. Entonces, tal vez en algún punto esa ecuación de valor va a chocar contra la del cliente. Si tal vez la aerolínea no tiene vendido suficientes pasajes de un vuelo y tampoco de otro, y bueno, tal vez combinando ambos con alguna escala adicional o con algún retraso, una demora para juntar dos, pueda generar un mejor aprovechamiento de ese activo, y tal vez lo termina haciendo, y en el medio, bueno, el usuario que no contento con esa decisión, porque no sabe en realidad qué es lo que pasa detrás, se le obsequia algún tipo de desayuno o se lo lleva a un lugar para que la espera sea más agradable, y eso no va a estar de la mano con lo que el cliente espera. Entonces, el valor que busca Lean es siempre desde el lado del cliente. ¿Qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto que estoy fabricando? Es lo que termina dándole sentido a la fabricación, en este caso de una planta o de una empresa que puede ser de servicio, como indicábamos. Entonces, teniendo eso de valor, lo que el segundo principio es entender cuál es la cadena de valor. La cadena de valor van a ser todas aquellas actividades concatenadas justamente que van a hacer llevar el producto desde su origen, desde su recepción,
En realidad, si nos vamos más atrás y traspasamos algunos límites, podemos decir de su concepto, su diseño, pero para mantenernos dentro de los límites de la planta y en términos más tangibles, hablemos desde la recepción, desde que ingresa como materia prima hasta que se termina de fabricar, siendo ya un producto terminado, y toda esa cadena de actividades, de operaciones, nos vamos a encontrar con que hay actividades que agregan valor, que transforman el producto, le agregan el valor que el cliente está esperando recibir, ¿no? Por eso lo van transformando físicamente, químicamente, y también nos vamos a encontrar que hay actividades que son parte de esa cadena de valor que no van a estar agregando valor. En esas actividades que no agregan valor, también vamos a tener algunas, o las podemos dividir en actividades de no valor agregado necesarias y no valor agregado innecesarias. Principalmente vamos a estar hablando de desperdicios. Las de no valor agregado necesarias, obviamente, el material se va a tener que mover, va a tener que tener un manejo de material, entre otras actividades que inevitablemente vamos a necesitar. Flujo continuo. El tercer principio del Lean Manufacturing va a buscar que en el ideal el material tenga esto del flujo continuo, del One Piece Flow, que el flujo, el recorrido del material desde que ingresa a planta hasta que sale como producto terminado sea lo más continuo posible. ¿Cuándo se discontinúa el flujo? Cuando hay inventario. Cuando se frena el flujo porque hay un inventario en el medio y se cortó la continuidad justamente que se estaba buscando. Entonces, en cada punto donde se generen estos cortes es donde vamos a estar poniendo un poquito el foco en esto de hacer el BCM. O sea, buscamos donde se puede establecer un flujo continuo y que nos está impidiendo poder mantenerlo. En esto también va a influir, bueno, la presencia del WIP a lo largo del proceso, que son los generadores de estas, vamos a llamarle interrupciones. El cuarto principio va a tener que ver con lo que es el tirar de la producción, el pull, o lo que hablábamos antes con Toyota, que de hecho fue parte de lo que sobre lo cual se basó todo el sistema de Toyota. Bueno, Lean toma también eso, del tirar de la producción en lugar de empujar, ¿sí? Pull en lugar de push, y va a tener que ver también con lo que es Kanban, ¿no es cierto?, de la herramienta con la cual se materializaba esto conforme hemos visto las clases anteriores. Y el quinto punto, buscar la perfección. Acá aparece la parte de mejora continua. O sea, no hay nada que se pueda tener también que no pueda observarse, analizarse, si no hay algo que lo pueda mejorar, o que hay un desperdicio también presente, o hay una condición que aún puede ser mejor que la actual. También las plantas van cambiando, los volúmenes van cambiando, los balanceos van cambiando, los clientes van cambiando, y en esto de buscar la perfección o mejorar aún lo que ya está mejorado la última vez, forma parte de no llegar a un horizonte concreto, sino el tenerlo planteado para que sea un caminar constante. Dijimos antes, en la cadena de valor nos vamos a encontrar con dos flujos. El flujo de material, eso está claro, porque el material como se mueve físicamente es fácil de identificar, es entenderlo, es plasmarlo, el saber cómo se mueve, si está enviando un producto de un proceso hacia otro, en qué sentido, no va a haber problema para identificarlo fácilmente. Y el otro, el flujo de la información, ahí ya puede estar un poquito más complicado porque nos invita a preguntarnos y a entender a lo largo del recorrido del proceso dónde está esa información o esas órdenes, tanto de producción para los distintos puestos de trabajo o tal vez para el movimiento de material de un lugar hacia otro. ¿Dónde surge esa información? ¿Cómo llega esa información? ¿Cómo sabe la persona que está en el puesto qué tiene que hacer, cuánto hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo? Entonces, ese flujo de información va a ser parte de lo que vamos a estar estudiando en BCM. El mapa debe mostrar, como decimos, ambos flujos. Ahora está todo medio en el aire, lo vamos a ir materializando de a poco en el dibujo. Entonces, para ordenarnos un poco cómo se hace esto del BCM, ya dimos un poco la base teórica sobre la cual se asienta el BCM. El BCM es una herramienta que de alguna forma sirve para materializar esto del Lean, para implementar esto del Lean Manufacturing, para plasmarlo en la realidad, para darle forma de acción. Vimos
cuáles son, repasamos los desperdicios, vimos esto de los distintos flujos de material de producción, entendemos cuáles son los 5 principios Lean, con todo eso en la cabeza y todas las herramientas que ya conocemos por haber estudiado el sistema Toyota, llámese Kanban, Pokayoke, nivelado de producción, etcétera, es que tenemos que iniciar el proceso. ¿Partiendo de dónde? Desde una familia de productos. Depende de cuál planta sea, puedo tener pocos productos y todos que sigan el mismo flujo de proceso en general, o bien tener diferentes productos con diferentes recorridos, ya cada planta tiene su complicación, su complejidad, con lo cual el punto de partida es elegir sobre qué familia o sobre qué producto voy a estar estableciendo el desarrollo de mi BCM. Inicialmente tengo que tomar esa decisión conforme a los procesos que obviamente van a estar siendo compartidos. Una vez definido eso, tengo que dibujar el mapa de estado actual. Ahí donde comentaba esto de recorrer el proceso. ¿Cómo se recorre el proceso? ¿Desde dónde hacia dónde? Bueno, caminando por la planta seguro. Ahora enseguida vamos a ver cuál sería la forma en la cual se debe o se plantea que se pueda hacer. Desde ya que no puede hacerlo sentado en el escritorio y dibujarlo por lo que ya sabe, porque ya conoce o porque habló con alguno y lo hace. De todas maneras, la herramienta invita a que se haga en el piso de producción y se vaya dibujando, por eso decíamos papel y lápiz, para no tener que ir con una Node, bueno, podría ya uno a esta altura tener otros recursos tecnológicos, pero que se vaya construyendo en la medida que lo voy caminando. Después, para pasarlo a limpio, siempre hay tiempo. Cuando trazamos el mapa de estado actual, vamos a tener una idea, o vamos a ir descubriendo, vamos a ir entendiendo el detalle de las cosas que son parte de nuestra realidad actual. De esa manera vamos a identificar dónde están oportunidades de mejora, dónde están posibilidades de cosas para hacer a partir de esta observación, que pueden ser de desperdicios o de determinada información que el proceso nos arroje en nuestro recorrido. Y luego vamos a dibujar el mapa de estado futuro, que esto sí va a ser sentado en algún lado o en algún lugar más tranquilo, porque ese estado futuro aún no existe, justamente es hacia donde nosotros vamos a apuntar. Es decir, teniendo en consideración la realidad actual, teniendo apuntadas las mejoras, sabiendo qué queremos hacer, que nos indica obviamente las premisas de la manufactura Lean, tengo que establecer el mapa de lo que quiero ser o lo que queremos ser en el futuro. ¿En qué futuro? ¿En qué tiempo? Bueno, eso va a estar determinado posteriormente dependiendo qué cantidad de cosas sean necesarias implementar. Teniendo el estado actual, teniendo el estado futuro, tengo que definir qué cosas son las que me van a hacer el puente entre ambos mapas. Entonces, el plan de trabajo y ejecución. ¿Sí? ¿De qué forma voy a materializar o voy a darle ejecución a todas las tareas o actividades que me lleven del estado actual al futuro? Esencialmente, son estas las etapas. Un segundo que alguien ingresó. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Que tal vez no estoy dejando demasiado espacio para que hablen. Una pregunta. Un cambio, por ejemplo, de oportunidad de mejora podría ser cambiar una máquina de lugar o agregar una máquina. Por supuesto. Sí, por supuesto. Todo eso se va detectando. Es más, teniendo el horizonte claro y teniendo los conceptos o las premisas del Lean Manufacturing claras, estando alineadas las mejoras con eso, por supuesto que son parte de lo que se debe buscar. Después, bueno, se valorará si agregando una máquina es la mejor alternativa o en realidad si hay un problema de capacidad, tal vez haya otra alternativa para no necesariamente tener que invertir siempre. ¿Sí? Eso forma parte del análisis, pero es encontrar dónde está la necesidad o el desperdicio o la oportunidad para poder hacer algo que nos acerque a esto del mapa de estado futuro, que es donde queremos llegar para tener un proceso Lean. Y otra preguntita, ¿y en el mapa de estado actual, o sea, ahí está adentro el flujo tanto del proceso como de información? Exacto. Bueno. Ahora cuando veamos un ejemplo va a quedar un poquito más claro. Quise presentarlo de forma más
teórica para luego volcarlo y ir retomando aquellos que fuimos comentando. Ahora seguramente lo van a entender mejor. ¿Algún otro aporte que quieran hacer? Excelente, bueno, cuando hablamos de trazar un mapa vamos a tener determinados estándares o convenciones del dibujo que son realmente muy sencillos, pero son íconos que son comunes a cualquier mapa de estado actual o mapa de estado futuro que vamos a notar en cada BCM. Entonces necesitamos conocerlo para poder trazarlo de forma correcta. Así de sencillo son los iconos, más allá de lo que puede parecer de la simpleza, como dijimos, es cero dibujo técnico el mapa de BSM. Va a representar la fabriquita, el cliente o proveedor. Este icono nos va a representar cada proceso, ¿sí? O cada operación donde se realiza la cantidad de procesos necesarios para justamente tener en la cadena de producción. Caja de datos, esto va a estar asociado normalmente a, por ejemplo, un proceso con información específica, que ahora vamos a ver en general cuál es la que se debe apuntar, medir y reconocer para especificar dentro del mapa. Este símbolo va a representar una celda, si tengo una celda de manufactura o si veo la oportunidad para colocar una celda de manufactura y lo trace dentro de mi mapa de estado futuro. El transporte de camión, vamos a ver que vincula lo que es cliente, lo que es proveedor con la planta, con lo cual esto va a representar los fletes o los transportes de material. Supermercados, ¿se acuerdan cuando hablamos de Kanban y contábamos esa historia de que Ono estaba conociendo los supermercados americanos y le gustaba esa idea de que el cliente iba, agarraba lo que necesitaba en el momento que necesitaba, después iba al repositor y lo volvía a reponer en la góndola? Bueno, en terminología Lean, el símbolo del supermercado justamente representa esa actividad o ese vínculo entre operaciones a través del Kanban. Mejor dicho, acá están justamente el material que luego con el Kanban va a ir a ser retirado. Esto de seguridad o buffer, en algún caso también podría llegar a ser entre procesos. Diferente de lo que es inventario, que ya es cuando hay algo más significativo en cuanto a, puede ser un lote o varios lotes, o almacén de materia prima, almacén de producto terminado, lo vamos a representar en el mapa con esa simbología. Como verán, bueno, el triángulo invertido en general es en el diagrama de flujo de procesos, pero bueno, también tiene que ver con eso. Más iconos. Línea FIFO, es decir, entre dos procesos el material va a ir conectado siendo un FIFO o PEPS, primero en entrar, primero en salir. Esto va a indicar una orden de retiro. Va a estar asociada seguramente a los Kanban. Recuerdan que hemos visto dos tipos de Kanban, el de retiro, de transporte y el Kanban de producción. Lo vamos a representar con estas simbologías. El Kanban triangular de producción, cuando ya había un lote asociado de producción, en el caso de un proceso de estampado que se fabrican en lotes que vamos a intentar reducir, pero no siempre se puede reducir a uno o a pocas piezas por las características del proceso. El puesto Kanban, donde va a ser necesario dejar las etiquetas o las tarjetas o lo que sea que se utilice como Kanban. Recuerden que Kanban en su concepto original eran tarjetas, de hecho lo habíamos visto de esa forma en el sistema puro de Toyota, pero Kanban puede ser utilizado a través de otro medio, como puede ser hasta un mismo carro, un mismo cajón que se utilice para lo mismo y oficie de tarjeta Kanban. Cuando el cajón está vacío tengo que llenarlo y es la forma en la cual comunica el proceso siguiente con el anterior, no necesariamente tiene que ser tarjeta. De todas maneras, en lo que es BCM va a estar simbolizado con tarjetas. Si después no es exactamente la tarjeta lo que lo lleve, lo que importa es conceptualmente cómo está vinculado ese proceso. Bien, Kanban con lotes, acá sería un nivelado, es decir, lo que hemos visto como Heijun, un nivelado, es decir, alguien va a tener que definir cómo debe ser cargado el mix de producción y cómo debe producir a un determinado proceso o a algunos determinados procesos. Casi nos metemos más con la parte de flujo de material, flecha de empuje, un proceso empuja al material hacia el otro proceso, lo necesite o no lo necesite, pero el sistema trabaja de esa forma. La fecha
también de movimiento de finish good al cliente o producto terminado al cliente, en este caso una fecha diferente, términos convencionales. Flujo de información, ahora sí, cuando tiene estas características, vamos hablando de información electrónica, por ejemplo, puede ser un EDI del cliente que muestra los requerimientos de la demanda a través de algún sistema que el proveedor descarga y automáticamente tiene la información de la demanda, o flujo de información manual con órdenes tal vez que bajen a cada una de las operaciones. Una caja con información, vaya a ver, esto a veces representa que quien debe realizar la programación tiene que acercarse, ver lo que hay y en base a eso ajustar. Bueno, forma parte a veces de la planificación o de la programación de los procesos. Bien, y el operario también con una simbología bien simple. Como verán, son los recursos que vamos a utilizar para valernos para la hora de graficar el mapa. Entonces ahora vamos a dibujar, dijimos principalmente, ya tenemos elegida la familia de partes, necesitamos dibujar el mapa de estado actual. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Como dijimos antes, caminando por el piso de producción, pero partiendo ¿desde dónde? Desde el cliente. Cuando tengamos nuestra hoja, donde vamos a hacer nuestro BCM, en la parte superior derecha, vamos a arrancar con la fabriquita del cliente. Tal vez puede ser un poco simbólico que el concepto sea a partir del cliente, con esto que hablábamos antes, la cadena de valor y cómo el valor lo definimos a partir de lo que el cliente quiere. Entonces arrancar desde el cliente un poco representa también esa necesidad de protagonismo o de lo que le da sentido a lo que la planta termina siendo. Recorrer el proceso caminando de la planta desde aguas abajo hacia aguas arriba. Si vamos a partir desde el cliente, vamos a ir caminando en el sentido contrario al flujo del material. El material va a ir pasando de recepción hacia despacho, ¿no es cierto? En condiciones de fabricación, desde materia prima, va a ir evolucionando en sus distintos niveles de avance de estados. Nosotros vamos a ir caminando en el sentido de ese flujo de material. Vamos recorriendo, nos vamos a ir deteniendo en cada una de las etapas de los procesos, puede ser de los almacenes, en lo que es producto terminado, sobre todo cuando partimos desde el cliente, vamos a arrancar si existe un almacén de producto terminado o si existe un área de despacho para el cliente. Es detenernos, relevar la información necesaria. Normalmente la información necesaria desde ya que está disponible muchas veces con el responsable, pero siempre que se pueda nos invita a recolectarla directamente desde el lugar de los hechos, vamos a llamarle, para tener la información más real de lo que sucede realmente en el piso. Entonces, documentar el proceso con los stock intermedios que hay entre las distintas operaciones o inventarios, si hay, ya tal vez estamos hablando de una cantidad mayor de piezas, recuerden el simbolito que decíamos del triángulo, los tiempos de cada proceso, tiempos de ciclo, algunas que otras eficiencias. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son las informaciones que se recaban. Pero básicamente es recorrer, detenerlo en cada proceso e ir documentando qué es lo que vemos, qué es lo que está sucediendo. E ir ya también apuntando cuando vamos encontrando oportunidades o algunas cuestiones de desperdicio. Justamente observar cuáles de los 7 desperdicios están presentes en el proceso. Es decir, esa mirada crítica del proceso que estoy analizando, que estoy describiendo los datos, que estoy detallando en mi mapa, es detenerme a mirar esto que decíamos antes en este libro, es aprendiendo a ver, bueno, aprender a ver ese proceso de forma crítica, ese y todos los procesos. Porque de esa forma es donde voy a poder tener el disparador para las oportunidades de mejora o de cambio hacia lo que es la manufactura Lean. Debemos observar la capacidad de los procesos, esto de lo que decíamos. Uno piensa, el proceso por estándar, capacidad de sobra, pues la máquina trabaja rápido, no requiere un recurso adicional y de golpe vemos que el proceso está saturado, que la persona está corriendo para llegar, para poder entregar a tiempo a la otra estación que está requiriendo de su pieza.
y tal vez hay algo que está fallando, tal vez la operación tenga que hacerla varias veces para que esté bien, o que tenga que retrabajar la pieza en el puesto para poder llegar a entregar, o que haya una otra característica de ese puesto que esté reduciendo la capacidad nominal que hubiera tenido si todo hubiera andado perfecto. Entonces, el entender esa de la capacidad, de observar también las capacidades, la capacidad de lo que puede hacer el puesto, nos va a permitir ver, en estos casos, como decía, el que está saturado, y también los casos donde hay puestos que puede estar más holgado. Entonces, ese puesto que tal vez está más holgado, tenga una oportunidad para absorber alguna tarea de otro puesto que a lo mejor en el balanceo o en la distribución original pasó de largo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar en el mapa? Hasta los proveedores, ¿sí? En el otro extremo del mapa, arriba a la izquierda, va a aparecer el camioncito y la fabriquita del proveedor. Hasta ahí tengo que llegar, y la información de los transportes también va a ser necesaria. Muchas veces hay oportunidades de reducción de costos o de mejora en lo que son los fletes, la cantidad de material que traigo, la frecuencia con la cual traigo, la necesidad realmente de traer una gran cantidad o una menor cantidad. Bien, forma parte de él entender esa información para ver si hay también oportunidades de mejora por ese lado. Mismo en lo que es el almacenamiento de materia prima, bueno, forma parte de la parte final del recorrido del mapa. Tengo que agregar luego el flujo del material e información, luego o en la medida que lo voy trazando, ¿no? Esto no es que tiene que ser en una consecuencia después, sino que va siendo en la medida que voy avanzando o voy retrocediendo en el proceso, voy describiendo cómo se va a mover el flujo, cómo se va a mover el material. Se está empujando de un material de un proceso a otro, el proceso cómo sabe qué es lo que tiene que fabricar, de dónde viene la orden, desde control de producción, hay un área de control de producción que le va a bajar a cada proceso qué tiene que hacer. Bueno, forma parte del flujo de información que debo marcar para que cuando cualquiera lea mi mapa de estado actual entienda cómo funciona esta planta, al menos en esta familia de productos. Y por último, y ahora sí, por último, porque esto se debe hacer al final, se agrega debajo del mapa la línea de tiempo, en el cual se ve el lead time de producción, que va a venir afectado, obviamente, por todos los inventarios que voy teniendo, que me suman tiempo de lead time, me suman tiempo de espera del material desde que entra hasta que sale y se entrega al cliente. Y me va a estar comparando ese tiempo en el cual está presente el material a lo largo de toda mi planta, lo va a comparar con el tiempo que efectivamente le estamos agregando valor. Obviamente va a ser dentro de las operaciones de procesamiento o de ensamble del material, de las piezas. Y realmente la comparación, bueno, acá justo se ve 5 días, 1 segundo, bien. Forma parte de una comparación bastante drástica y queda bastante marcado de todo el tiempo que el material está en mi planta, cuánto tiempo le estoy realmente agregando valor. En esa comparación es donde tengo que encontrar la atención para mejorarlo. Datos del cliente. Decíamos al principio, trazábamos desde arriba a la derecha, datos del cliente. ¿Qué tipo de datos del cliente quiero volcar? Entre otros, ¿cuáles son los productos diferentes, número de productos diferentes? La demanda, cuánto me está pidiendo el cliente, demanda mensual, demanda semanal, diaria, la cantidad de turnos que mi cliente trabaja. Muchas veces si trabajo entrego just in time, tengo que adaptarme a la cantidad de turnos que tiene el cliente. Cuál es el standard pack, el embalaje en el cual tengo que enviarlo, cada cuánto le envío piezas al cliente. Bien, esa es la información que voy a necesitar de entrada. Luego en cada proceso, cuando me voy deteniendo y voy entendiendo, debajo de cada proceso voy a tener esta caja de datos de proceso. ¿Qué datos voy a necesitar recabar? Tiempo de ciclo, tiempo de cambio, changeover, setup, en el caso de que tenga diferentes piezas y que lo requiera. ¿Qué tiempo disponible tiene esa máquina, ese equipo? La disponibilidad muchas veces, como también la habíamos calculando, si hay afectación, está afectado por paradas, cómo va a influir en el tiempo disponible, qué tiempo disponible tiene por día asignado para esa familia de partes, ese equipo o ese puesto. La tasa de defectos, número de operarios que están
dentro del puesto trabajando, dentro de ese proceso particular. Bueno, cantidad de turnos tiene que ver también con el tiempo disponible, sí, tienen relación entre sí. Intervalo de producción, en el caso de producción por lotes, esta pieza la produzco cada cuánto. Entonces, bueno, forma parte de esos intervalos para entender cada cuántos lotes diferentes voy a tener. Y en el caso de tener procesos que son tercerizados, a veces se buscan, no sé, un proceso de pintado o un tratamiento superficial, se terceriza en un proveedor, bueno, desde que se sale de un proceso y no va a estar al principio de la planta, sino va a estar en la mitad del procesamiento, en un proceso en el medio del proceso general. Entonces, de ahí va el proveedor. ¿Cuánto tarda de que lo envío al proveedor hasta que vuelve? Ese tiempo necesito saberlo para poder analizarlo luego. Aparte de inventarios, recuerdan el circuito que decíamos. Nos quedamos con esto. Conviértalo en días de inventario. ¿Cómo convertimos inventario en días? Normalmente el inventario se mide en unidades, o en kilos, o en toneladas, bueno, según que estemos hablando, en un término tangible en cuanto a la unidad de medida. Y normalmente los inventarios, o ustedes van a ver, tal vez uno trabaja en área logística, y uno me dice, ¿cuántos días tenemos? Entonces el inventario se mide en días. Se mide obviamente en unidades de ya, eso es lo que decíamos, pero se mide también en días. ¿Cómo mide un inventario en días? A ver, ¿alguno se anima a responder eso? ¿Cómo hago para medir un inventario en días? Y son los días que tenés, o sea, que te alcanzan, para lo que te alcanza en días el inventario que tenés, según la demanda. No sé si me expliqué. Bien, sí, está bien. Es exactamente eso. Si yo fabrico 100 piezas por día y de un determinado componente tengo para fabricar 1000 piezas, yo de ese componente tengo 10 días de stock. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a tener que ver con ya la demanda y con el ritmo de producción que tenga. ¿Cuánto fabrico diariamente? Y bueno, ¿y cuánto voy a consumir de ese inventario diariamente? Y hasta cuándo me va a dar de cobertura ese inventario, ¿no es cierto? Entonces, los días de inventario que tenga va a tener que ver con eso. ¿Por qué los quiero transformar a días? ¿Recuerdan cuando recién decíamos lo que era el cálculo del lead time al final, o la comparación del lead time de cuánto tiempo pasaba el material en la planta versus cuánto tiempo pasaba siendo que le está agregando valor? Bueno, justamente por eso. Quiero evaluarlo en días para entender ese impacto en mi lead time, en este caso de manufactura del producto. Del proveedor, bueno, similar puede ser del cliente, parte de la información en cuanto a la frecuencia y sistema de entregas, distancias o cantidad de proveedores, datos de calidad. Muchas veces tenemos proveedores baratos, pero nos generan trastornos en la calidad de las piezas. Así que, bueno, forma parte del entender. Los proveedores suelen tener una medición, así que yo tengo que medir el nivel de calidad de mis proveedores, tal vez con los ppm o las partes por millón de defectos, que suele ser la más conocida, y saber cada uno de mis proveedores cuál es el desempeño de calidad que está teniendo. Entonces, ahí es donde me encuentro los problemas reales que a veces pasan de largo, que me terminan generando impacto en costos, en problemas de calidad también que le entrego al cliente, o en paradas también en mi propio proceso, y no siempre está bien administrado el desarrollo de los proveedores y el desarrollo de los reclamos en cuanto a los problemas de calidad. Bien, información de flujo en general. Vamos a ver, mapea el flujo de información a través de la cadena de valor, especialmente demoras, el valor de las mismas, amplificación de las órdenes de trabajo hacia arriba, etc. Indique cómo sabe cada proceso lo que debe producir a continuación. Esto es bueno preguntárselo y forma parte del entendimiento esto del flujo de información. Desde ya que si tengo un sistema Kanban, esto va a estar indicado por eso. En el caso que tenga una programación, quién me baja la programación, cómo llega la orden al puesto y cómo sabe qué hacer luego de terminar un lote o una pieza en particular. Bueno, y acá tenemos, no lo vamos a hacer por partes, sino que lo mostramos ya todo terminado, como lo fuimos viendo también en detalle en cada una de las
los iconos y las explicaciones. Entonces, esto es lo que vemos y es típico de lo que es mapa de estado actual. Como decíamos antes, este ejemplo particular, este es el cliente, State Street Assembly, bueno, es quien se le entrega en este caso dos piezas, son las que están en estudio, consume 18.400 piezas al mes. Son 12.000 del lado izquierdo y 6.400 del lado derecho. Raro no esté balanceado, pero bueno, para algo debe utilizarla de esa forma. El embalaje son 20 piezas por cada caja o por cada empaque y trabaja en 2 turnos. Esta es la información, como decíamos, del cliente. El cliente, bueno, fíjense, tiene una orden electrónica, que puede ser el EDI que decíamos antes, y también pronóstico de 30, 60 y 90 días, también electrónico. Esta es la información que llega hacia el cerebro de la planta, de lo que tiene que ver en términos del control de producción, representado de esta forma en el centro superior. Suele estar acá. Y suele haber siempre un control de producción porque tiene que programar el material, tiene que pedirle a proveedores en base a lo que recibe de demanda del cliente, administra esa información y programa en este caso a los distintos puestos. Siguiendo lo que decíamos en el recorrido, ahí está, el camioncito con el icono tan sencillo que parece hasta infantil, un camión por día. Todos los días tengo una entrega, la flecha de flujo de material hacia el cliente. ¿De dónde sale esto? De una etapa de shipping o de despacho, en donde se prepara el despacho. Hay un inventario que debe ser reflejado en este triángulo, tal vez el almacén de producto terminado, que hay 2.700 piezas del lado izquierdo y 1.440 del lado derecho. Cuando lo convertimos según bueno, no está acá el cálculo de cuál es la tasa de producción o la demanda, pero cada día tenemos 4 días y medio de stock. Entonces, en el almacén de producto, cuando le viene le dice diariamente, lo sabemos del área de producto terminado y nos vamos a encontrar el último o el segundo ensamble. Entonces acá tenemos un tiempo de ciclo 40 segundos, no hay changeover, no hay cambio de setup ni de herramental. Tenemos que tiene eficiencia de 100%, ya está permanentemente funcionando, o al menos en lo que se relevó mientras se estuvo estudiando. Trabajan 2 turnos y tantos tiempos disponibles. Como tiene ...40 segundos, su tiempo es 5 segundos. Y los 40 segundos tienen componentes de valor de actividad sin valor agregado. Seguro, el tomar una pieza, al llevarla, sigue siendo un movimiento que específicamente no agrega valor. Tan fino no pasa el peine acá, con lo cual entendemos que la operación de ensamble la incluimos en su tiempo de ciclo como de agregado de valor, ¿sí? Entonces, por eso no nos vamos a meter en ese fino detalle dentro de la operación. Entre el área de ensamble 2 y el proceso de ensamble 1, bueno, hay un stock intermedio que puede estar a la entrada de ensamble 2 o a la salida de ensamble 1, entre las dos, en sumado. En sí no nos interesa bien dónde o cómo, sino que sabemos que hay 1.200 piezas de la izquierda, 640 de la derecha, y esto representan 2 días de stock. Bien. Sigo recorriendo el proceso para atrás a todo esto. ¿Cómo sabe el proceso 2 qué producir? Uno dirá, ahí, según lo que le retiraron. No, el proceso 2 produce según lo que el control de producción le indica diariamente, bueno, en realidad semanalmente, acá lo indica, en un programa semanal qué fabricar. Y entonces el ensamble 2 va a fabricar semanalmente según este programa. El ensamble 1 lo mismo, y cada uno de los procesos va a fabricar lo que el control de producción semanalmente le programe, independientemente de lo que hagan los procesos siguientes, ¿no? Esto es en el ejemplo de ya, no quiere decir que en todo caso tiene que ser así. Estamos hablando de un ejemplo ficticio. Bueno, en este caso, entre todos los procesos, acá hay soldadura 2, soldadura 1 y la parte de estampado,
entre todo el proceso hay un inventario y ahí, obviamente, reflejado en días de stock. Cada proceso, en este caso sí, hay changeover, hay puestas a punto de 10 minutos, de 1 hora en este caso. Acá hay algún tipo de ineficiencia que trabaja en 80% de eficiencia ese puesto, esa operación. Va juntamente recorriendo la información, llega al área de materia prima, hay 5 bobinas de material, 5 días en realidad, que es el stock de materia prima. Probablemente utilicen otros materiales enfocados en el material principal en este caso, y ven el camión de proveedor que 2 veces por semana, los martes y los jueves, va a ir trayendo el material. Acá muestra la programación de la producción hacia los proveedores, ¿no? Con también electrónica o bien con un fax. Fíjense si este es un poco viejo el ejemplo, que en esta época estamos hablando del fax como algo papel. Bueno, y sobre el final, abajo, suma los tiempos donde se corta el flujo en los inventarios y los tiempos donde efectivamente se le agrega valor, que es en cada proceso. Llegamos a la conclusión en la cual, yo creo que no me lo dijeron, pero tal vez está muy chico la imagen y no sé si ustedes fueron acompañando en la medida que yo iba comiendo, ¿no? Pero bueno. Sobre el final, tenemos que el lead time de producción son 23,6 días, o sea, el material desde que entra en mi planta, llega el camión, hasta que sale al cliente, pasan 23,6 días. Día productivo, ¿no? Y de todos esos 23,6 días, solamente estoy 188 segundos agregándole valor efectivamente a los procesos. Observen esta diferencia que es realmente muy significativa y nos muestra esta tensión de algo puede estar funcionando mal o hay algo que podría estar funcionando mejor para que esta diferencia entre tiempo, que siempre va a ser grande, pero sea bastante menor. Entonces, bueno, para resumir un poco los 4 sectores principales: el sector cliente del mapa, el sector del proceso del mapa, el sector del proveedor y el flujo del material. Sí, en el medio están obviamente las interacciones con todo, está el flujo de información que está asociado y la línea de tiempo abajo. Entonces con esto, ya tengo mi foto de lo que es el proceso, de lo que es mi planta actualmente. Digo, esta es mi realidad, me gusta o no, sea buena, sea mala, es lo que tengo hoy y me interesa apuntar a un proceso Lean. Tengo que diseñar un mapa que hoy no existe, pero hacia el cual quiero llegar y hacia lo cual me tengo que esforzar en alcanzar. Entonces, ¿cómo trazo ese mapa futuro? ¿Cómo hago ese fotomontaje del mapa futuro para a lo que quiero llegar? Primero, tengo que entender cuál es el takt time. Esto ya lo hemos hablado muchas veces y es la fuente sobre la cual me baso a la hora de decir a qué ritmo se tiene que mover mi proceso. Forma parte del entender si quiero que mi proceso sea estable, que trabaje de una forma continua, que el material vaya fluyendo, que los procesos estén balanceados. Tengo que entender a qué ritmo quiero que late el corazón de mi planta, a qué ritmo quiero que trabaje mis procesos. Entonces, entender el takt time, calcular el takt time, es el primer paso a la hora de entender dónde estoy parado. De hecho, ya probablemente lo debo haber calculado o debo haber estado cerca de calcularlo cuando le di también días a los inventarios, ¿no? Pero bueno, el takt time lo que me va a marcar es ese ritmo al cual yo quiero y debo producir para no producir ni de más ni de menos. Luego me voy a preguntar, ¿el producto terminado lo quiero despachar directo al cliente en una suerte de just in time o quiero almacenarlo en un supermercado, en un lugar desde donde se lleve el material al cliente y que ese indique una señal hacia atrás para reponerse? Entonces, tengo que definir cómo quiero que mi planta trabaje con el cliente, de qué manera. Se supone que estamos hablando de un ideal que quiero alcanzar. Si yo hoy trabajo con un stock de producto terminado, no en todos los casos voy a poder trabajar con un despacho directo o con un supermercado, desde ya, ¿cierto? En términos generales, tenemos que hacer una pregunta.
Ahora, no todas las plantas son autopartistas o tienen que entrar al cliente que trabaja en un ritmo constante, y esto requiere la adaptación con creatividad de cada necesidad de cada planta según los clientes y según el proceso y según el producto que se tenga, ¿no? Pero bien, esa sería una segunda pregunta, es decir, ¿cómo quiero el producto final que sale de mi proceso? ¿Qué pasa desde ahí hasta que le entrego al cliente? ¿Cómo quiero armarlo? Luego me quiero preguntar si el horizonte o lo ideal es tener un flujo continuo. En un caso ideal sería que el material entre vamos a pensar como una línea de ensamble en la cual el material va fluyendo de a una unidad en un one piece flow entre cada estación, sin stock intermedio, sin punto de almacenamiento, sin movimientos adicionales y en un flujo continuo. Esto que decíamos antes del flujo de una pieza. Entonces, ¿eso lo puedo implementar en todos los procesos? Probablemente no. O sea, muy difícil, hay que ver las características de la empresa, pero normalmente no voy a poder tener flujo continuo en todo el proceso del materia prima hasta el producto terminado. Entonces, ¿en dónde sí puedo? ¿Dónde puedo darme el lujo de conectar varios procesos a través de un flujo continuo? ¿Dónde puedo armar una celda, por ejemplo? No necesariamente una línea de ensamble, como decíamos antes, de mayor volumen, pero sí donde puedo armar una celda, que el material pueda fluir de forma continua y no tener instancias de almacenamiento intermedio entre procesos, como por ahí veíamos en el mapa de estado actual. Entonces, bien, esa es la tercera pregunta que me quiero ir haciendo para ir dándome un poco de idea del mapa futuro que quiero hacer Lean. Ahora, como no en todos puedo tener flujo continuo, no todos los puedo juntar en una celda, me quedan los procesos desconectados. Bueno, ¿qué procesos puedo conectarlo a través de un supermercado? ¿Qué procesos puedo conectarlo a través del Kanban? Para de esa forma evitar producir empujar la producción y implementar esto que busca, como decíamos antes, los principios de Lean, del tirar de la producción o producción pool. Entonces, ¿cuáles son los que, sin haber podido implementar flujo continuo, puedo vincularlo a través de un Kanban? ¿Cuál proceso será el marcapaso? Atención con esto creo que no lo mencionamos, pero forma parte de la terminología utilizada. Desde ya que control de producción, o alguien va a tener que a alguno de los procesos decirle diariamente o con alguna frecuencia de tiempo qué debe fabricar. O el cliente llega, pide y ahí activa la fábrica, que eso en alguna... Bueno, justo Marco mandó un link de un video que por ahí tiene que ver con eso, pero... De qué es lo que le da origen al producto o a cuál producto hacer o a qué cantidad hacer. Entonces, algún proceso voy a tener que darle diariamente la información de qué fabricar. Por supuesto, si estamos hablando de manufactura Lean, al proceso del cual le doy el programa diario la secuencia diaria a fabricar o la cantidad o el mix diario y la cantidad diaria a fabricar de cada producto, tiene que ser un solo punto. Es decir, Toyota veíamos que daba la orden o las secuencias, el secuenciado diario se lo daba a la línea de ensamble. La línea de ensamble, con esos modelos y esas cantidades que tenía que fabricar en determinados, obviamente, grupos, iba tomando el material necesario. Cuando iba tomando el material necesario, iba tirando de las operaciones anteriores, y las operaciones anteriores iban a tener que fabricar para reponer lo que el proceso siguiente se iba llevando. Entonces, solamente había un punto donde bajaba el programa de producción, no en cada proceso, sino en la línea de ensamble. Acá, ¿cuál va a ser ese punto? ¿Va a ser la línea de ensamble? Puede ser el proceso final, tal vez sea un proceso intermedio, pero si es un proceso intermedio, en términos Lean, tengo que entender que los procesos que están a continuación están vinculados con un flujo continuo, por ejemplo, con una celda. Entonces, bien, esa es la pregunta que debo hacerme en el término número 5. ¿Cómo nivelar la producción? Tengo distintos productos, tienen tal vez distintos tiempos, tienen puestas a punto. ¿Cómo hago ese nivelado de producción para que la fábrica trabaje de forma estable, constante y continua, y no que tenga que hacer cortes drásticos y cambios y que altere o que genere que un puesto tenga que tener, en lugar de pocas piezas como Kanban, tenga que tener una gran cantidad de material de Kanban, porque el puesto siguiente puede venir y llevarse una cantidad grande de piezas y tengo que tenerla disponible? Entonces, el nivelado de producción va a tener que estar presente
y formar parte de esto de la manufactura Lean. Mismo el volumen, nivelar el volumen, no puedo hacer un día una cantidad o una hora una cantidad suficientemente grande y a la hora siguiente una cantidad más pequeña, tiene que tener una estabilidad. ¿Y qué mejoras se necesitan? Muchas veces, a lo largo del recorrido cuando voy trazando el mapa de estado actual, y que lo voy haciendo también un poco con vista del mapa de estado futuro, surgen oportunidades o se observan desperdicios o se observan en el piso mejoras y suelen marcarse en el mapa con un tipo de señal de esta característica para llamar la atención, cuando me salía bastante mal, y acá se anota. No sé, por ejemplo, paradas, bueno, no voy a escribir tanto, parada por defecto, en realidad se nota la mejora, se puede notar el problema y bueno, y la mejora si surge, o posibilidad de implementar una celda, o mejorar un balanceo. Bien, las distintas mejoras que van surgiendo a lo largo del recorrido del mapa, o que surgen después cuando lo voy a analizar. Entonces, eso sería el punto octavo, que es lo que me va a ir tirando hacia adelante, hacia el mapa de estado futuro. Entonces, con todo eso en la cabeza, definimos, y digo, este es mi mapa de estado futuro. Yo quiero trabajar así. ¿Dentro de cuánto tiempo? No sé, pero este es mi mapa de estado futuro. Este es mi ideal para poder tener un proceso Lean. Entonces, bueno, el cliente esto no cambia, porque la demanda del cliente no la va a cambiar, ya viene dado como dato, es el mercado. Ahora, observen esto, el camión que sigue entregando diariamente al cliente, el puesto de staging, o bueno, la parte de shipping, o la parte de despacho, el área de despacho, la orden diaria sigue estando por control de producción. Lo baja a través de un nivelado, lo que decíamos antes, el nivelado que va a hacer que el consumo sea parejo de los componentes, las piezas, para que el sistema no trabaje de forma desordenada. Entonces hay un secuenciado diario de piezas. Acá justamente lo muestra con el Kanban y con el nivelado. Y genera el Kanban de retiro. Con este Kanban de retiro dice, bueno, son de a 20, observen que el Standard Pack era de 20, entonces el Kanban de retiro hace que en este supermercado, recuerdan la simbología que decíamos supermercado, que tengo piezas izquierda y derecha, en lugar de tener, creo que teníamos 4 días y medio de stock, voy a tener 2 días de stock. Ya bajé el nivel de stock de mi planta, bueno, obviamente, después hay que ver cómo lo hago, ¿no? Pero estamos hablando del mapa de estado futuro hacia donde quiero llegar. La etapa siguiente va a ser el cómo llego a eso, ¿no? Pero bueno, en este caso, llega el Kanban de retiro, el despacho obviamente va a retirar de lo que hay disponible y va a seguir todo el proceso de despacho normal. Cuando retiré desde el supermercado, recuerdan que liberaba un Kanban de producción. Acá quedó cortado por el gráfico, ¿no? Pero el Kanban de producción, este blanco, va a llegar al puesto de esta celda. Recuerdan el símbolo de celda, y si ustedes tal vez prestaron atención, teníamos 2 puestos o 2 procesos de soldadura y 2 puestos de ensamble. En este caso se observó la oportunidad de hacer un flujo continuo y definir una celda de soldadura más ensamble. Una celda balanceada con un tiempo de ciclo, es como el takt time, que ya está calculado, 60 segundos, al ritmo en el cual va a ir pidiendo el cliente, y el tiempo de ciclo de la celda de 56 segundos. Entonces, a la celda le llega la orden a través del Kanban de producción, la celda va a ir tomando un contenedor de piezas de estampado que va a tener en el supermercado con un día de stock. Entonces va a tomar con el Kanban de retiro, sigue el flujo con el Kanban de producción, en este caso Kanban triangular porque es un lote de producción. Bien, recién les comentaba, donde hay oportunidades o algo para resaltar, bueno, acá resaltaron puesta a punto como algo para apuntar a reducir. Acá, perdón, yo estoy haciendo el mismo error de vuelta. La puesta a punto de soldadura, el tiempo de trabajo, el tiempo de ciclo, en realidad el lead time de producción de la celda, 168 segundos, también lo resalta como una oportunidad tal vez para mejorar.
en sí lo que marcan las posibles mejoras o los puntos sobre los cuales poder desarrollar después. Pero bueno, volvemos, el tiempo el stock de materia prima también bajó a 1 día y medio. Hay un Kanban y un sistema de programación al proveedor, en este caso que obviamente vuelve la información, fíjense el flujo de información que vuelve en sentido contrario hacia control de producción, a diferencia de lo que era antes, que el control de producción enviaba la señal hacia directamente el proveedor y hacia el proceso en realidad para fabricar. Acá al revés, el proceso le dice cuánto fabricó y le dice que pida en base a eso. Entonces, bien, este es el escenario futuro y en este escenario futuro tenemos un tiempo de lead time de los stocks y tiempo de las operaciones. Observen que en este caso tengo 3 estaciones, por eso son 56 segundos. El lead time del proceso son 168 segundos. Y me queda 4,5 días contra 169 segundos de tiempo de valor agregado. Que si comparamos rápido, teníamos 23,6 días con 188. Entonces, es desde ya un estado deseable, un proceso que muestra un funcionamiento lean y muy ambicioso, porque acá habla de juntar procesos en una celda, balancear, trabajar con Kanban. Acá seguramente hay menor contenido de mano de obra. ¿Cómo llegamos a ese mapa de estado futuro casi idealista y tal vez tan idealista que pareciera desmotivante en cuanto a la posibilidad de alcanzarlo? Normalmente se trazan o se pueden trazar en el medio diferentes mapas de estado futuro más cercanos para ir trazándome de forma más, como decía, cercana al camino. Entonces, desde mi foto de mi mapa de estado actual hasta el siguiente mapa de estado futuro, tengo un camino más cercano. Y lo voy haciendo progresivo. Desde ya que muchas cosas son integradas, es decir, algunas cosas son específicas de alguna operación, de algún proceso, pero hay otras que implican ya la integración de varias cosas, como por ejemplo, esto que mostraba en el ejemplo de la celda a partir de esos 4 procesos. Entonces, esa posibilidad de trazar mapas de estado futuro con niveles de avance hasta llegar al horizonte o hasta llegar al definitivo, es una buena práctica que permite justamente el caminar más cercano y más alcanzable. Pero bueno, en términos generales, tengo un mapa presente, un mapa futuro y tengo que trazar el puente para alcanzarlo. ¿Cómo hago eso? A través de un plan de trabajo de ejecución, en el cual se establecen claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a alcanzar, cuáles son las actividades, las acciones, las fechas, ¿sí? Con algún diagrama de Gantt, con una estructura hasta con un formato de proyecto puede ser, con un responsable de cada acción. Vamos a encontrar con múltiples acciones a la hora de determinar qué hacer y qué debe alcanzarse. Y bueno, con quién y la fecha. Eso, todo plan de acción requiere esencialmente eso, el qué hacer, el quién lo hace y para cuándo lo tiene que hacer. Y desde ya, el seguimiento para que simplemente. ¿El riesgo de esto cuál es? El hacerlo, que es una herramienta que es un poco decorosa en alguna planta, a veces están desplegadas en algún tablero, el BCM de la planta, y bien, termina siendo una herramienta en ocasiones de marketing, no para favorecer el proceso. El riesgo justamente que se pierda, que se diluya en ese esfuerzo que después no se termina concretando. Por eso es clave, a la misma forma que hablábamos con lo que era el TPM en la clase pasada, es clave la convicción por parte de la dirección, el asignar los recursos necesarios, si realmente queremos implementar un proceso Lean, desde ya que va a requerir recursos, va a requerir trabajo de distintas áreas, va a requerir en ocasiones inversión y tiempo, pero con la convicción de que se llega a un proceso más limpio, más estable, más delgado, como lo dicen en algunos casos, y reduciendo los desperdicios, considerando desde ya lo que el cliente entiende como valor y por lo cual están dispuestos a pagar el producto o servicio que nosotros estemos fabricando. Bien. No me interrumpieron mientras estaba mostrando la imagen de los mapas de estado actual y futuro, que seguramente se ha visto muy chico en la imagen, con lo cual
a uno habrá pensado bueno, para no interrumpirlo, que está hablando, no molestarlo, no le decimos nada, o directamente ni estaban viendo la pantalla, con lo cual ni se dieron cuenta que estaba demasiado chico. Así que quedará para criterio de ustedes. BCM lo tenemos dentro de la bibliografía, está dentro de los temas de estudio que entran en el programa de la materia. El libro particularmente, Manufactura Lean, ya me olvidé el nombre, Marquito, ayúdame con el nombre de la... El de la necesidad. Sí, la evidencia de una necesidad, ahí está, sí. Un poco poético el nombre, gracias. Ahí van a verlo, van a estar también desarrolladas las herramientas de Toyota, es importante que puedan estudiarlo desde el libro. Como decía, bibliografía relacionada con esto van a encontrar mucha. La parte de manufactura Lean, bueno, hay dos que son quienes lo crearon, que son tal Womack y Jones, que son quienes recorrieron distintas fábricas en Japón y fueron recabando toda la información y le dieron este nombre. Crearon la manufactura Lean con un libro que se llamó La máquina que cambió el mundo y otro libro que se llamó Lean Thinking. Bueno, son bibliografías que recomendable, que pueden leerlas ahora, pueden leerlas más adelante, a uno le interesará, a uno no, pero es bueno también tener una noción, un conocimiento de esto, porque créanme que luego está presente en distintas industrias, no necesariamente hay que tener una corporación o una empresa grande para poder verlo o aplicarlo, también en empresas chicas, en pymes, se utiliza y es bueno que ustedes como profesionales lo conozcan y sepan por dónde arrancar por lo menos a la hora de ir haciéndolo, ya que son herramientas que como todas se terminan entendiendo o perfeccionando en la medida que se utilicen, en la medida que se lleven en la práctica. Así que bien, ese era un poco el objetivo de la clase y del tema que cierra de alguna forma lo que es el sistema Toyota, manufactura Lean, que complementa con lo que es Industria 4.0, que por ahí Marco va a estar más detallando la clase que viene. No sé si quedó algo dando vuelta de esto del BCM, de esta herramienta, algún aporte que quieran hacer o pregunta para seguir cerrando ya el tema. Yo, Pedro, tengo una pregunta. Vos dijiste que había que hacerlo en vista al cliente externo. Por ahí estaba pensando que en alguna empresa que sea muy grande, que esté muy dividida, como que esto me parece imposible de implementarlo porque me parece que tiene un nivel bastante de detalle y en algo muy grande me parece complicado. ¿Se puede subdividir y tomar como cliente interno o no va? Tal vez no te comprendí bien. Cuando decís una empresa muy grande que no pueda... Y por ahí que tenga un montón de no sé si es la palabra subprocesos, pero como muchas partes. Se te ocurre, tal vez no termino de comprenderte. Vos decís si el cliente al cual termina siendo el consumidor final del producto, no es quien la empresa le vende directamente el producto de su empresa, sino que pasa por otra planta y luego por otra para transformarse. Sí. Desde ya no. Sin duda que en ese caso uno dice, bueno, tengo dos clientes externos. Tengo cliente externo, es mi cliente externo inmediato, que es quien va a utilizar el producto que yo fabrico. Y luego sí hay un consumidor final que tal vez sea el que, no sé, compre el auto o que compre el televisor, que desde ya que va a tener un uso tal vez indirecto del producto que yo fabrico, ¿verdad? La planta tiene que tener la visión del cliente externo que va a utilizar de forma inmediata y directa su producto, que es necesario atender todos los requisitos y qué es lo que percibe también como valor, porque también puede haber un diseño que esté hecho por parte de la planta nuestra y que tenga que cumplir con requisitos de ese cliente externo. Tal vez el valor de ese cliente externo directo no tenga nada que ver con el consumidor final, porque lo que necesita el cliente externo es que el producto sea fácil de montar, sea con determinadas características de tolerancia de fabricación que hagan que el proceso luego de él sea fácil. Y el consumidor final, en ese tipo de características, mucho no tenga que ver. Entonces,
no tiene demasiado sentido verlo en esos términos. Pero a lo mejor el componente que yo fabrico, el consumidor final, si el componente que yo fabrico tiene alguna falla, vamos a fabricar los trabajos de los autos. Por supuesto que se lo entrego a la terminal automotriz, que va a instalarlo, va a probarlo y tiene que funcionar bien porque larga al mercado, al campo, un auto que luego el trabajito no funciona. Entonces, mi cliente externo va a ser la terminal y sí tengo que alcanzar los requisitos de valor de ese cliente externo, que va a ser el funcionamiento del trabacinto y va a ser las características de montaje del trabacinto, porque también a la terminal le interesa que cumpla el requisito de montaje en cuanto a tolerancia, si tiene una rosca la pieza, si tiene el tornillo ya previamente montado. Y en el usuario final, la interfaz que va a tener con esta planta, en este caso, es el de uso del trabacinto, el producto, o la interfaz que pueda ya tener con el consumidor final, me va a permitir darle un valor al producto. Tengo que considerar los dos. Desde ya que el cliente externo inmediato influye de forma directa y es quien tal vez perciba un valor que el usuario final en realidad no lo perciba, pero porque no tiene la necesidad de hacerlo, porque no hay ningún proceso intermedio, ¿sí? Entonces, es bueno tener en claro eso, verlo, poder entenderlo de esa forma, pero no por basarme solo en el cliente inmediato externo, descuide por ahí el uso o las posibilidades del consumidor final, porque tal vez de golpe pueda surgir una oportunidad de una mejora en el producto que beneficie al consumidor final y que pueda proponerlo a mi cliente externo directo, que también va a ser beneficiado, porque si el consumidor final se beneficia o valora una característica de mejora del producto, quien se lo vende de forma directa también se ve beneficiado. Entonces, esa cadena de valor también incluye, en este caso, estas distintas plantas, ¿no? Cada caso es distinto. Hay componentes que se fabrican que no van a tener para nada de contacto con el consumidor final y ahí no tiene demasiado sentido. Te di este ejemplo para ir de trabajito porque hay algo que sí tiene una interfaz un poco más directa. Ok, gracias. Bien, creo que hay un mensaje en el chat. No hay ningún mensaje en el chat. Ya hago un comentario que da. Marco. Bueno, entiendo que no hay entonces más preguntas o dudas sobre el tema de hoy. Abrimos entonces la consulta para temas anteriores, ejercicios o alguna duda puntual tal vez de algún tema pasado. Pasamos entonces, damos vuelta a la página y nos metemos en esa parte de la clase. De forma ordenada, como hacemos siempre, aquellos que tengan algo para consultar, pueden hacerlo, pueden habilitar el micrófono y preguntar directamente. Bueno, ninguna duda, o se entiende todo o no se entiende nada. Damos unos minutos más por si hay alguno arrepentido o alguno que esté buscando. Por ahora no, seguramente también están con algunas otras materias estudiando. Y debe estar con estudio del trabajo, si no me equivoco. Bien. No vamos a estar diciendo que ustedes están priorizando estudio del trabajo a sistema de producción para no... Para nada. Susceptibilidad. No, mejor ni hablar de estudio del trabajo. Bueno, gracias por el comentario. No hablamos. Ok, perfecto. Bien, recuerden que el examen es el viernes. Perdón, ¿el miércoles iba a ser solo consulta o iban a dar un tema antes? No me acuerdo qué dijeron. Vamos a dar Industria 4.0, no va a llevar mucho tiempo justamente para dar un espacio de consulta. Sí, probablemente lleve menos tiempo que las clases por lo general,
llevará media hora, 40 minutos a lo sumo, y después habilitamos el espacio. Inclusive, bueno, relacionado con eso, el 10, que es el día anterior, está la JOSEI, y que trata sobre Industria 5.0. Así que si quieren escucharla o si quieren relacionarse con los conceptos, ahí también van a hacer algún comentario de lo que consiste la 4.0. Pero bueno, aún no pasamos de la 2 en muchos casos de la industria argentina, y hablar de 4 o 5.0 es un poco lejano por ser poético. Profe, Claro. en Industria 4.0 está ERP, ¿o no? Sí. El tema, digamos. Sí, en realidad involucra varios temas, varias Claro, sí. tipologías, varias tendencias, y dentro de ello está un poco ERP. En realidad ERP es un poco mucho más anterior, porque más o menos Industria 4.0 se dice que tiene 10 años, 15 como mucho, y ERP se maneja desde hace décadas, 3 o 4 décadas, 2 o 3. Con lo cual, Industria 4.0 viene a aglutinar un poco, a integrar todo eso que estaba dando vueltas y a monitorear en tiempo real otros aspectos. Pero está relacionado y vamos a tomar algunos ejemplos o casos reales de distintas industrias, a hacer algunos comentarios. No vamos a ser expertos. Sí estamos preparando desde el área de vinculación de graduados actividades, y dentro de ello están los procesos de transformación digital. Entonces, eso tal vez, para cuando empiecen a aparecer actividades, consideramos que pueden ser aprovechadas. De hecho, son temas que empezamos a traer a propósito porque sabemos que están en boga actualmente. Está bien, gracias. Quería saber porque lo había visto en el temario y, bueno, tenía esa duda. No, está bien. Concretamente, digamos, es un tema que daba Nicolás. Le vamos a dar nuestra vuelta, nuestro enfoque teórico, porque no tiene una práctica en particular. Pero sí, va a estar relacionado y vamos a tener algo de ERP al respecto, a modo de integrar toda una estructura. Listo, gracias. Por favor. Bueno, Pedro. Sabemos la dificultad, y a veces los tiempos, las disponibilidades no son las que ustedes quieren para todo. De todas maneras, insistimos con la posibilidad de que la próxima clase, en la segunda mitad, como bien dimos el espacio en esta, puedan traer alguna consulta previa al examen, de forma tal de que puedan llegar lo mejor preparado posible. Ya queremos que les vaya bien. Así que bien, no hay más nada para agregar. Buen fin de semana, buenas tardes, y bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Genial, gracias. Buen fin de semana. Chao, gracias. Buenas Chao, noches. gracias. Buen fin de semana. Chao.